Pues daros la bienvenida. Vamos a empezar con el paseo histórico no real a cargo de Pepe Martín, titulado Paseo histórico por el Aranjuez no tan real. Bueno, simplemente decir que Pepe es de la Asociación Cultural de la Casa Negra y nos va a deleitar con este paseo. Cuando quieras. Buenos días, a mí me ha tocado la peor labor que es despertaros a todos esta mañana. Entonces vamos, por eso lo he dicho al aire fresco, que os dé el aire. Entonces lo del paseo no tan real es un poco porque vamos a contar una historia de república, de lucha y no de monarquía, que cuando se viene a Aranjuez lo que se suele contar. Vamos a hacer un trayecto muy corto porque tenemos muy poco tiempo. Vamos a ir de aquí a un convento. Ese convento, pues, explicaré un poco lo que fue. Fue de todo, aparte del convento, fue cuartel de milicias. Acabó la guerra, campo de concentración, cárcel de mujeres y ahora es vuelve a ser un convento y la otra zona es un centro escolar concertado. Entonces vamos a ir a verlo y enfrente está un hospital que también tiene mucha relación con la guerra y sobre el terreno se explica un poco cómo se desarrolló aquí lo que está a 5 minutos andando, o sea que no está de acuerdo. Quiero con curiosidad de haría 12 años que veremos desde este cuartel sí que están implicados y no salen porque el pueblo de Aranjuez estaba organizado por los partidos y ese mismo día 18 por la mañana ya aparece el cuartel rodeado por tropas, por milicianos armados, con lo cual los de dentro del cuartel lo que hacen es quedarse dentro hasta que tienen la oportunidad de ir a combatir a la sierra y pasarse al otro bando, que es un poco la historia de los militares de aquí de Aranjuez, de los sublevados. Otra parte un poco que se quedó aquí. En Aranjuez el protagonismo de la guerra, por decirlo así, en primera persona se produce cuando cae Toledo. Cuando cae Toledo aquí vienen a parar que gran parte del resto de las tropas que estaban defendiendo Toledo o que estaban intentando tomar el Alcázar y defendiendo Toledo del avance de las tropas franquistas. Y es cuando empieza a tomar Aranjuez el protagonismo que tuvo hasta el final de la guerra. Se convierte en primera línea cuando las tropas a final de septiembre del 36 llegan arriba de la Costa de la Reina y a partir de ahí esto se convierte en primera línea. Y Aranjuez se convierte en un pueblo en el que empieza a cambiar el uso de los edificios. Aquí las monjas que había se van antes de producirse el golpe de Estado, ya se encuentra vacío y hay que aprovechar las instalaciones o los edificios para dos motivos fundamentales. Uno, para el tema de los refugiados, de la gente que viene huyendo de la invasión, por donde entran los sublevados, y hay un montón de gente que viene con familias enteras, y luego los militares y los milicianos, en principio sobre todo milicianos, en la primera época de la guerra, y lo que se trata de buscar sitios donde alojar a las tropas, y uno de ellos es este cuartel, este convento. El primer uso que tiene, aparte de religioso, fue construido por Carlos III, pero como este paseo no es real, no voy a explicar nada de eso. Entonces lo usan primero como cuartel de milicias, hasta que a principios del 37 ya todas las milicias adquieren un carácter militar y empiezan a constituirse las brigadas mixtas. Por este cuartel pasaron bastantes brigadas, sobre todo de paso para otros frentes y las que estuvieron aquí. Tened en cuenta que la capacidad más o menos aproximada de estas instalaciones eran para 2.000 milicianos o 2.000 militares. Dentro, aparte, tiene un recinto que le rodea, que es descampo, por decirlo así, es una finca, y esto servía de cuartel y de campo de instrucción. Entonces, por estas instalaciones pasarán, sobre todo, la que más presencia va a tener aquí va a ser la 45 Brigada Mixta, que es una mezcla, una unión de columnas milicianas con resto de unidades militares que han estado combatiendo en Toledo. Aparte, otra de las que estuvo por aquí, una brigada narcosindicalista, que fue la 77 Brigada Mixta, también tuvo mucha presencia aquí y al final de la guerra les pillaron aquí. La información de cuántos estaban dentro y de los detalles de este cuartel no la tenemos por la documentación que quedó del Ejército Republicano, sino por la quinta columna franquista. Es decir, aquí, como buen pueblo real que fue, pues hubo muchos quintacolumnistas. Esta era una zona de paso para pasar al otro bando, también muy famosa. Se tuvo muchas reuniones después de la guerra, se supo. Y aquí había informes completos y detallados de todo el uso de las instalaciones. Esto está perfectamente identificado y, de hecho, cuando acaba la guerra,
pues está completamente, prácticamente no destruido, pero el tejado está pues destrozado, no queda ningún cristal y los marcos de las ventanas y las puertas durante todo este tiempo se habían usado, entre otras cosas, pues para hacer fuegos y calentar a la gente que había dentro. Entonces nos encontramos con que me voy a ir, para no extenderme, me voy a ir un poco al final de la guerra. Sabemos el desarrollo, por aquí pasaron también unidades, los tanques rusos también anduvieron por aquí, brigadas internacionales no combatieron, lo más cerca que combatieron fue en la Cuesta de la Reina, pero sí que estuvieron aquí de paso para ir a otros frentes, algunas unidades. Y no vamos al final de la guerra civil, que aquí el final de la guerra se produce no viniendo las tropas de la zona del frente de la Costa de la Reina, como era de esperar, donde están todas las tropas franquistas, sino que la caída del frente aquí en Aranjuez se produce por la espalda. Los franquistas rompen el frente por Toledo, lo que hacen es envolver toda esta zona y toman Aranjuez las tropas italianas, que luego serán las mismas, o las unidades italianas las que irán hacia Alicante, al puerto, y entran por la carretera de Andalucía, es decir, bajando por detrás de Aranjuez, tomándolo por la espalda, y las primeras tropas que llegan aquí son las tropas italianas. Por la memoria de un militante de las Juventudes Socialistas Unificadas, sabemos, o él interpretó que el hecho de que no hubiera tantos fusilados al acabar la guerra aquí fue porque los primeros que entraron aquí fueron tropas italianas y fueron las que encarcelaron en un primer momento, encerraron a los militares y a los dirigentes destacados. En primer lugar los encerraron en otro edificio que está a la entrada de Aranjuez. Si habéis entrado por el puente de Barcas, bueno, ya no existe ese edificio, ahora hay otro edificio, pero bueno, es justo a la entrada, y eso era la comandancia militar durante la guerra, y eso fue usado como cárcel, como cárcel, pero el problema es la cantidad de gente que había que meter en prisión y el poco espacio que había en ese edificio, con lo cual, a partir de ahí, pues los extranjeros empezaron a meter gente aquí como campo, y fue ya utilizado como campo de concentración y con todas las connotaciones que tiene un campo de concentración. Es decir, unas instalaciones insalubres, gente apiñada, gente sin mantas, es decir, no había mantas, no había cristales. Ten en cuenta que bueno, el verano se pasó, llegó el invierno y aquí empiezan a producirse un poco las situaciones que se producen se produjeron en todos los campos de concentración. Una falta de una alimentación adecuada, falta de cualquier tipo de condición higiénica, y luego escasez de retretes. Luego el agua que daba suministro a este convento pues era escasa, con lo cual lo que había era que toda la suciedad o todas las aguas residuales se concentraban por debajo del edificio porque no tenía fuerza del agua para arrastrarlas, con lo cual lo que se produjo en muchas ocasiones fue un hundimiento del suelo porque se dio todo el tema del alcantarillado que había debajo. Es decir, imaginaros las condiciones de vivir en un espacio cerrado con todas las aguas sucias, por decirlo así, a la vista, y con todos los olores pues por todo el edificio. Luego, esta situación, pues no, con el tiempo no mejora. Al final, ten en cuenta que esto era también por decirlo así, un programa político. Es decir, no era la reeducación y la reinserción, sino era el castigo, y el castigo consistía en estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que se trata de mejorar? Se trata de mejorar las condiciones de los que tenían que vigilar, a los que estaban dentro. Entonces, lo primero que se plantea es hacer instalaciones para mejorar la situación de las monjas, de los militares que vigilan, y se construye una serie de garitas en las cuatro esquinas. Ten en cuenta que todo este espacio que rodea, todo el campo que he dicho, en ningún momento sirve para que salgan los presos al campo. Los presos permanecen siempre ahí encerrados. De hecho, se habilita el sótano para que tenga más capacidad y meter a gente en los sótanos del convento pues imaginaros, sin apenas ventilación y en un espacio completamente comprimido. De aquí van a salir los camiones que van a llevar a las tapias del cementerio a los que van a morir fusilados en este sitio. No todos los que están en el cementerio son, por decir así, fusilados en las tapias. Por ejemplo, aquí, al principio, en julio, cuando están encerrados, sobre todo los dirigentes de Aranjuez, lo que se plantea es hacer un plan de fuga para los dirigentes más destacados, pues sabían lo que les esperaba. Es decir, ya sabían todo lo que había, y sabían que iban a caer tarde o temprano. Entonces lo que se planteó fue un plan de fuga para sacar sobre todo a los dirigentes más destacados, o algunos de ellos, que tuvieran la opción de poder llegar lejos o llegar a cruzar la frontera.
Entonces el plan de fuga consistía en provocar un incendio en unas dependencias y a partir de ahí, pues, que se escaparan y suplantar a los escapados de recuento con otros recursos. Pero el problema que se produce, o no se llega a materializarse, esta escapada, porque en el último momento, en el día que se iba a hacer el plan de fuga, uno de los dirigentes, no aguantó la presión, se subió a lo alto de la última planta del momento y se tiró un patio interior a matarlos. Entonces ahí se ha muerto cualquier plan de fuga. Y eso es uno de los que está en el cementerio, pero que no fue fusilado. Hay otras formas también de matar, que es pues, una de esas es inducir al suicidio o las condiciones, no solamente a tiros se mata a la gente, pero aquí se mató de hambre, se mató de enfermedades, y toda relación con las condiciones en que estaban aquí. Bueno, poco a poco, pues aparte de este grande número de la cantidad de gente que pasó, de la cantidad de gente que murió, bueno, pues voy a pasar un poco más a lo concreto para contar, para sobre todo personificar, es decir, al final la historia se nos queda mucho mejor cuando vemos casos prácticos, cuando la personalizamos, cuando vemos lo que pasa en personas individuales y no en grandes colectivos, que nos puede quedar un poco más. Por ejemplo, por aquí pasó gente de Aranjuez, bueno, mucha gente de Aranjuez, muy poca ha dejado testimonio de su paso, una persona sí que lo dejó, y lo que recoge sus memorias es la situación más humillante que pasó en su vida, la pasó aquí dentro. No solamente por las condiciones físicas, sino sobre todo por la dato moral que tenían aquí dentro. Tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de las visitas, bueno, lo que estaba comentando, por ejemplo, cómo se organizaba la visita, pues la visita de los familiares, pues era subirse en una escalera y a través de las ventanas, que no había sala de visitas, sino que era una escalera y a través de la escalera el preso o el familiar estaba en otro lado de las ventanas. Y esa era la comunicación que había entre familiares. Luego el tema de, por ejemplo, los casos prácticos, o con los casos concretos, desde Aranjuez, como os he comentado, su experiencia como ser humano la vivió en este centro de exterminio. Primero fue campo de concentración como tal, luego le cambiaron el nombre como cárcel provincial, pero bueno, al final eso es algo completamente retórico, al final las condiciones seguían siendo las mismas. Y el tema era un poco decorar las imágenes de lo que había ahí dentro. Pasó también otro, fijaros, un caso curioso, pasó por aquí un preso en este caso, pero que ya había estado aquí antes como miliciano como militar. Y él había estado aquí en el cuartel formando parte de una de las brigadas mixtas cuando acaba la guerra, entre otras muchas de las cárceles por las que pasa, acaba viviendo aquí. Y un poco, este hombre escribe sus memorias y un poco recuerda el tema este de cómo el cambio de situación cuando pasó como militar de la República y cómo acaba encerrado aquí siendo un campo de concentración. Este hombre viene en la última etapa del campo de concentración, bueno, que ya es cárcel provincial y ya hay muy poca población reclusa. He ido saliendo porque, como sabéis, y si no, pues ya me sigo yo, mucha de la gente que estuvo aquí fue usada como mano de obra esclava para reconstruir, para todo lo que es, o incluso para construir de cero edificios. Por ejemplo, la gente que estuvo por aquí estuvo empleada para reconstruir la azucarera, una fábrica de aquí de Aranjuez, para reconstruir empresas industriales, otra fábrica de aquí de Aranjuez. Y a otros se les llevaron, por ejemplo, a la Academia Militar de Toledo, la que está enfrente del Alcázar. Esa fue construida, que no reconstruida, porque esa sí que se construyó de nueva, por presos republicanos. Y algunas de las cuadrillas salieron de aquí. La estación de Algodón también fue reconstruida, toda la línea de estaciones reconstruidas por una obra esclava y condiciones de esclavitud. Y entonces, cuando ya esta cárcel se queda prácticamente sin población reclusa, pues se le cambia de uso y este se produce en el año 43. En el año 43, este hombre que estoy comentando en su memoria recoge cómo fue la salida de los últimos reclusos de aquí que salieron andando, se lo llevaron a la estación y de la estación el destino fue Ellín, otro edificio religioso aprovechado para fin represivo. Tantos edificios religiosos.
Luego otra anécdota así muy curiosa, esta sí que está mucho más documentada, mucho más extendida. Aquí en la SEP, hubo un programa en una ocasión en que se contaban, pues llamaban familiares de republicanos para contar su experiencia durante la represión. Entonces llamó el hijo de un guardia de asalto de Utrera, pues que le pilló la guerra al final en el frente de Cataluña, huyó a Francia, pero bueno, con esto de las promesas de quien no tuviera delito de sangre que podía volver a España, él se lo creyó y vino con su familia y cuando entró la frontera, pues él fue a parar a la cárcel, su familia quedaron abandonados y él acabó aquí, en el convento bueno, del campo de concentración. Él se dedicaba a artes decorativas, decoraba carrozas, pintaba en su pueblo. Luego fue guardia de asalto. Entonces, cuando se plantea aquí, cuando vienen los reclusos, también vienen las monjas. Y se plantea la reconstrucción del convento, de la iglesia, de todas las instalaciones. Y por supuesto se coge la mano de una gratis esclava para hacer eso. Entonces, este hombre los cogen no para la pintura de brocha gorda, sino para la pintura de fina, por decirlo así, para decorar con pintura las paredes de las capillas y la iglesia. Y una de las cosas, aparte de eso que pinta, son cuadros. Y uno de los cuadros que vamos a ver ahora lo pasaré, bueno, lo voy pasando y así lo vais viendo, es la última cena. La monja le encargan que haga cuadros con temática religiosa y él hace la última cena. Bueno, esto no tendría nada de curioso, pero sí que lo tiene más que nada lo anecdótico de lo religioso. Bueno, vais a ver ahora la simbología. Pues en principio esta historia la cuenta en la radio, en la cadena SER, y eso luego todos esos testimonios pasaron a un libro. Y ahora cuento la continuación del programa. El programa continúa. Este hombre ya fue llamado, entra otra llamada de Aranjuez. Entra otra llamada de Aranjuez, una mujer que vivía justo aquí, enfrente del campo de concentración, y contando que su hermano tenía mucha relación con este hombre, con el guardia de tenía tanta relación que es uno de los que aparece ahí en el cuadro. Es decir, siempre pues, las caras de compañeros que están en el campo de concentración por hacer las caras de los apóstoles. Entonces, todas las caras que veis ahí son reales. Son reales en el sentido de que se corresponden con gente que estaba allí encerrada. Es decir, barba, etcétera, etcétera, pero todos están inspirados en gente, compañeros de presidio de este hombre. Entonces, esta mujer, que era hermana de Zurbano, se llamaba Zurbano Ramos, el preso en cuestión. Aparte Zurbano Ramos, aparte de figurar ahí, ya era conocido anteriormente, porque él era obrero estajanovista y aparte se le tomó como ejemplo de obrero estajanovista, trabajaba en la línea de ferrocarril de Aranjuez-Cuenca y de él se hizo un cartel, que es el cartel que tengo. Este es el cartel que se hizo de él como de ejemplo de obrero para tomar un poco, bueno, pues un poco la cultura o la propaganda que había del ejemplo a seguir de los trabajadores, de representar el ejemplo en uno de ellos, era una Zurbano, pues, físico, por lo que fuera, y fue un cartel muy extendido por la zona republicana. También su figura que hay cualquier complicado en el brazo, exaltando un poco, al final era un poco exaltar las virtudes del obrero, las virtudes del sacrificio, que no todas las luchas valían, no solamente la de primera línea, sino también las luchas en el frente. Luego, un poco esas son las anécdotas más personales. Cuando por ejemplo, durante el campo de concentración, durante el tiempo que estuvo en campo de concentración,
la población reclusa fue tan numerosa que se planteó buscar otros campos de concentración aquí en Aranjuez. No lo vamos a poder ver hoy porque nos pillan un poco retirados, pero se estudió en la residencia de ancianos de Leite, que es la de Aranjuez. Eso también fue, casi, tiene una comisión para estudiar, para poder llevar a reclusos y establecer allí un nuevo campo de concentración. Y no se hizo por motivos, sobre todo, de las instalaciones. Si algún día venís y os acercáis a aquella residencia, que es el Palacio de María Cristina, vais a ver que eso no tiene nada que ver con los ventanales, pasan, y os aquí dentro hay ventanas pequeñas con rejas nuevas y que era mucho más difícil de escapar. Luego cuando se cierra este campo de concentración como tal, lo que se convierte es un reformatorio de mujeres. Un reformatorio de mujeres que mucho está, bueno, voy a hablar, está Matías, que sabe mucho más y que ya no sabe nada de eso en otro caso. Yo os voy a hablar ahora, aparte del campo de concentración. Esto fue la ponencia del año pasado, que fue Macarena la que leyó la ponencia del año pasado en las otras jornadas. Pero bueno, pues al final era un poco la deuda que tenía yo con las jornadas, porque no pude asistir para defenderla y ver sobre el terreno lo que escribí. En el libro viene pues, más desarrollado todo el tema pero bueno, como propina vamos a ver el Hospital de San Carlos. Este es el que tenemos a nuestra espalda. Este Hospital de San Carlos, que también lo llamaba Monjas, pues fue cuando durante la Guerra Civil fue un hospital de primera línea, un hospital de sangre que llamaban. Ya vamos a pasar de ahí. También tiene mucha relación. Por ejemplo, muchos de los que estuvieron ahí, unos cuantos, intentaron escapar tratando de que les trasladaran al hospital porque de aquí era mucho más fácil evadirse. Conozco algunos casos, algún compañero de CNT que consiguió escapar, pero ha muerto, acabó otra vez. Pero salió de ahí, empezó a comer lo de las paredes, el yeso de las paredes, se puso malo, le trajeron aquí y de aquí ya consiguió huir. Bueno, pues el hospital de aquí de San Carlos fue usado durante la Guerra Civil como hospital de sangre. Aquí era donde se atendía también a la población civil, pero sobre todo era un hospital para los militares. Tener en cuenta que la primera línea pilla aquí a los que si todos venís por la zona de Madrid, pues en la Cuesta de la Reina era donde estaba la primera línea, con lo cual estamos hablando que estamos a 5 kilómetros, 6 kilómetros escasos de frente. El tema de las fracturas abiertas, escayolarlas, es decir, una serie de aplicaciones o de recursos sanitarios que sirvieron de base para seguir avanzar en la vida. Y aquí se organizaba, voy a explicar un poco cómo se organizaba el tema de, ya que estamos, y dar un poco el tema sanitario de la zona del frente. La zona del frente se organizaba en varias líneas. La primera línea sanitaria estaba junto a las tropas, es decir, en la inmediata primera línea. Ahí solamente había, la práctica totalidad eran enfermeros, eran camilleros, que eran los que se encargaban de aplicar la primera cura de emergencia y transportar a los milicianos o a los militares heridos hasta una zona de evacuación. Aquí la zona de evacuación, para este sector, concreto, para el sector de Aranjuez, se situaba en la estación de 60, uno de los puntos, la estación de ferrocarril, es decir, en la carretera de Andalucía, si ven para Madrid, lo vais a ver de ahí. Hay un sistema de ambulancias en el que en el momento que entraba una Aranjuez con heridos tenía que salir otra para el frente para cubrir su puesto. A la entrada de Aranjuez había 2 médicos que eran los que se encargaban ya del triaje y en función de la gravedad pues iba a un hospital a otro. Este hospital, por decirlo así, era el que atendía los casos que se podían recuperar más pronto o que necesitaban una atención más urgente. Los que se tenían que recuperar más rápido para reintegrarlos a la posibilidad. Y a los que tenían que atender su urgencia por el tipo de tiempo. Luego, una vez atendidos, luego se pasaba a otra línea, una tercera línea de, por decirlo así, de asistencia sanitaria, que eran ya hospitales de retaguardia, que estamos hablando ya de hospitales en Ocaña, en Golbenar, en la zona de Tarancón, y eso era para atender casos que la duración era más prolongada en el tiempo y su incorporación a defensivas más largas. Luego había una tercera, una cuarta
una organización de hospitales que estaban ya situados en el Levante. Y ahí se destinaba sobre todo a los heridos más graves y a los heridos a los que ya difícilmente se iban a reincorporar al frente. Se les trataba de recuperar para la vida civil, pero no ya para el frente, con lo cual ya no interesaba. Ya no era efectivo que estuvieran ocupando plazas cerca de la zona del frente, donde era mucho más necesaria para soldados o cristianos que se pudieran volver a incorporar a esa línea. Entonces, bueno, eso es un poco cómo se organizaba aquí también el tema sanitario. Aquí cuando se producían la traída de heridos, ten en cuenta que estamos en un pueblo, aquí alrededor pues había casas, no como ahora, pero que había casas. Entonces lo que se hacía para evitar un poco la desmoralización de la población era prohibir asomarse. Y cuando venían camiones, heridos, ambulancias, la gente no podía abrir las ventanas, es decir, disparaban al aire o se lo decían. Entonces eso era una de las medidas para evitar sobre todo algo que es muy típico a lo largo de todo el conflicto, es mantener la moral. Mantener la moral pues supone pues un poco también no ver o no presenciar escenas ni que se vayan contando cosas pues que dan lugar a interpretaciones de que esto va mal. El tema de los enemigos, el tema de sangre, del muerto, era un poco algo que quería mantenerse alejado de las crónicas, entre comillas, triunfalistas, que más o menos se hacían en todos los frentes, tanto en un lado como en otro. Ten en cuenta que también la República, a la hora de hacer las crónicas, pues también era un poco más que realidad, era un poco también fantasía de cómo se avanzaba, cómo se luchaba. Aquí apenas había armas, por ejemplo, para que tengáis ya yéndonos al tema de qué ha mucho. Ya voy a acabar. Para el tema del frente, por ejemplo, aquí cuando al principio de la guerra, del golpe de Estado, cuando ya se convierte en guerra civil, en la zona de Algodón, que es la zona de Aranjuez, pero con Toledo, pues se establece la primera línea cuando cae Toledo para intentar resistir y evitar que avancen hacia aquí. Pues hay 500 militares aquí. Metido las manos. No tienen armas, están aquí esperando que caiga gente porque se cojan armas de frente para poder ir a combatir. Y al final, el problema que tuvo la República que tuvo fue de muchos tiempos, pero entre otras fue un problema también de suministro de armamento. Es decir, que por ejemplo aparte de que no había, el que había pues dependía de qué calibre fuera, pues servía o no servía para las municiones que había. Aquí se plantearon problemas y en todos los frentes, de no tener o llevar munición para armas que no eran del calibre ese, con lo cual eran inservibles. Eso pasó en la batalla de Jarama, la famosa batalla de Jarama en Morata de Tajuña, donde la colina del suicidio. Eso pasó con las ametralladoras de las brigadas internacionales de los británicos, en las que les llevaron unas ametralladoras y luego no se sabe, bueno, puede que sí, que fueron sabotaje, que las balas que les llevaron para estas ametralladoras no eran las ametralladoras, tuvieron que quitarlas a mano y por ir a por las balas y por ponerlas en los pines, esto para que pudieran. Pero bueno, yo os invito, ya voy acabando, nos vamos a ir para el otro lado, espero no haberos dormido y haberos despertado para lo que viene. Y el día 12 ha ido voy a dar otro paseo, voy a mandar a paseo de las dos opciones. El día 12 va a ser más largo, vamos a empezar y ahí voy a explicar un poco el desarrollo de la guerra civil en Aranjuez. Desde el principio del golpe de Estado, cómo se organiza. Voy a dar un dato curioso. El último, y ya acabo, el último pleno municipal es el 17 de julio aquí en Aranjuez, y uno de los acuerdos que se toman en ese pleno no es un dato curioso, no, es dar una subvención, una especie de ayuda económica, porque de aquí de Aranjuez sale, es decir, para que veáis un poco la organización obrera, la cultura obrera que había aquí, porque de aquí salió una delegación para participar en las Olimpiadas de la Espartaquiada, en las Olimpiadas Populares de Barcelona. Entonces, en ese pleno del 17 de julio del 36 se aprueba por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento todavía no era, es decir, todavía estaba la legalidad, no se había producido nada, o sea que también estaban los concejales de derecha, estaba todo normal, y se aprobó la ayuda para que una delegación fuera a esas Olimpiadas en Barcelona. Luego, cuando se produce el golpe, pues esa tarde, el 17, cuando empieza a gestarse todo y empiezan a correr las noticias, aquí hubo una corrida de toros. Después de esa corrida de toros,
pues toda esa noche las organizaciones obreras tuvieron la locales y fueron organizándose porque ya sabían lo que se les venía encima.